de nuestro Señor Jesús nos viene nuestro hermano Adrián Toscano. Amén. Él es un joven, igual ya casado, y que por la gracia del Señor Jesucristo nos puede colaborar en este cargo. Entonces, nuestro hermano Adrián, que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Asiento, por favor. Dando una fuerte alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en los atrios del Señor. Amén. Siempre me gusta enfatizar esto. Es un privilegio estar en los atrios del Señor. Esto no es algo común. La palabra del Señor dice que esto no es del que quiere, misericordia, sino de Dios que quiere misericordia. Y Él ha tenido grande misericordia para tenernos en sus atrios. Hay mucha gente que dice: ¿cómo quisiera ser cristiano como el vecino de al lado? ¿Cómo quisiera tener la vida que vive él? Como él vive, como él goza, como él está bien con su familia. Pero desgraciadamente no es así. Y somos, como dice la palabra del Señor, la sal de la tierra, los que le damos sabor a la sociedad. En medio de esta sociedad tan depravada, hay un pueblo que sabe glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor, pónganse de pie, por favor. Les saludo a todos ustedes en nombre del Señor Jesucristo, con ustedes jóvenes. Por favor, miremos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 6 y 7. Quisiera que demos lectura a la palabra del Señor. Amén, ¿todos lo tienen? Génesis capítulo 39, versículos 6 y 7, damos lectura a la palabra del Señor. Y dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José, con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Oremos al Señor, le ruego a la iglesia del Señor, ore a causa de esto y a favor mío. Soberano Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, una vez más. Padre amado, te damos las gracias por permitirnos estar en tus atrios. Señor Jesucristo, sabes y conoces la necesidad que hay en el corazón nuestro. Solo en ti hay poder y autoridad. En ti, Señor, hay vida eterna. En ti hay palabras de aliento, palabras de consuelo. Señor, cada corazón necesitado de esta noche, consuela a través de tu palabra. Habla, Dios, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo damos. Amén. Tomen asiento en la alabanza al Señor. Quisiera que en esta hora compartamos, o quiero compartir con ustedes un tema que se titula ¿su gloria o mis deseos? Es una interrogante. ¿Su gloria o mis deseos? Ciertamente, antes de iniciar, les cuento que había una vez un hombre, un sabio, un budista, que llamó a todos sus discípulos, a todos sus pupilos, y les dijo: vengan acá. Les sentó en una sala, y en esa sala él puso un florero muy bonito, muy elegante, muy costoso. Puso delante de ellos el florero, y los discípulos se quedaron mirando, y el budista, este sabio, dijo: este es un problema.
Y todos los discípulos se quedaron mirando y dijeron, ¿cómo va a ser un problema? Si prácticamente es muy hermoso, de muy alta calidad y muy costoso, ¿cómo puede ser un problema ese? Y el budista les dijo, este es un problema, y entonces les dejo en sus manos la solución. Vean qué hace. Y estos discípulos se quedaron mirando esto por 3 horas, buscándole la forma, buscándole la falla, buscándole alguna, de pronto, mancha en ese florero, pero era perfecto y no había ningún error. 3 horas. Y a las 3 horas se levanta un joven y coge el florero y lo arroja al piso y lo destruye. Y todos se quedaron atónitos y dicen, pero ¿cómo es posible que haya hecho esto él? Y el budista, el sabio, le da un aplauso a este joven y le dice, bien hecho, bien lo que tú has hecho. Y les dice, pero ¿por qué le felicita? Dice, porque yo les dije claramente que este era un problema. Y no importa cuán bonito sea, cuán costoso sea, cuán elegante sea, es un problema y hay que destruirlo. Entonces, la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes es esto. Su gloria o mis deseos. Ciertamente nosotros miramos la palabra de Dios y todos sabemos de la historia de José, un hombre joven de 17 años que fue llevado cautivo a la tierra de Egipto y también que fue un hombre que fue seguro al mando en un tremendo país como Egipto, un país muy sabio. Pero de todo esto, nosotros nos damos cuenta claramente que José siempre estaba en las manos de Dios y por eso Dios lo bendecía y todo lo que tocaba era prosperado. ¡Qué bueno! Miramos aquí a José, un hombre ya no de 17 años, porque la Biblia nos narra que en el transcurso del tiempo su hermano mayor, Judá, tuvo hijos también, ya adolescentes y adultos. Nos da a entender que José ya iba adquiriendo un alto nivel de conocimiento y también madurez. Y nos damos cuenta aquí claramente que José ya es todo un hombre, pero un hombre de hermoso semblante, muy bello. Un hombre que prácticamente era codiciable ante la mujer de Potifar. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes piensan que de pronto la mujer de Potifar era una mujer común y corriente? Pues claramente no. Siendo la mujer de un hombre, de un oficial egipcio, damos a entender que era una mujer que se dedicaba únicamente a mantener su belleza física. Según nos relatan los estudios, los egipcios se mantenían solamente embelleciéndose todo el tiempo y se bañaban en leche para que su piel sea una piel excelente. Para que su piel sea una piel prácticamente bella y delicada. Y me imagino a la mujer de Potifar, una mujer hermosa, una mujer con diamantes, de pronto con joyas, con brazaletes de oro, que se le acerca a José, un hombre prácticamente con vestiduras de esclavo. ¿Cuán diferente se puede mirar entre lo uno y lo otro? En este ámbito, digamos así, de campo social. ¿Qué puede mirar una mujer de un alto nivel, de un estatus social muy alto, de un joven esclavo que no siquiera tenía ni la comida que era propia para él, sino que la comida incluso era que le daba el amo a él? Pero la Biblia nos dice que esta mujer se fijó en este joven, José, hermoso. Y yo me imagino que no solamente se fijó en su apariencia física, sino en su forma de ser, en su forma de comportarse, en su forma de caminar, en su forma de dirigirse en los caminos del Señor, muy recto y muy centrado en lo que él era y lo que quería hacer.
santo delante de Dios, perfecto delante del Señor. Haciendo una tipología con la sociedad actual, muchos de los jóvenes cristianos apostólicos, hombres y mujeres, en medio de esta sociedad somos prácticamente codiciables ante muchos. Pero no cabe duda que por ahí un joven en la universidad o en el colegio, o una señorita, una dama en la universidad o en el colegio se va, y de pronto por ahí empiezan a tirarle piropos. Y en vez de sentirse de pronto atemorizada, de pronto el joven dice: es que yo soy pica, que yo soy hermoso, yo soy lo mejor que hay aquí en el curso, ¿qué pasa? ¿Cierto? O en la escuela, o en el colegio, dicen: no, yo soy hermoso, y los hombres me chiflean, y los hombres me empiezan a tirar piropos porque yo soy muy linda. Y empiezan como a enorgullecerse. Y eso es algo peligroso. Porque prácticamente uno puede decir, o de pronto en el trabajo, allá en las empresas donde trabajan muchos cristianos adultos ya, o esposas de pronto de hermanos cristianos, y empieza el jefe a hacerle ojitos a la empleada, o la gerente, o la jefa empieza a hacerle ojitos al hombre. Y uno empieza a decir de pronto: wow, yo siempre he dicho soy un obrero aquí en la empresa, y la jefa me está echando, como dicen, los piropos. O el jefe me está echando los piropos, dirán las damas. Y de pronto empiezan como el enemigo a introducirse en la mente y a decir: es que tú eres muy bonita, por eso es que te miran a ti. Pero es la astucia de Satanás para hacer caer al cristiano. Porque prácticamente Satanás no es que mira la apariencia física del cristiano, sino que le está mirando más adentro todavía. Mira que en usted hay algo especial, hay algo precioso, lo cual es dado de parte de Dios, lo cual usted recibió en el momento que fue bautizado, en el momento que recibió el Espíritu Santo. Usted recibió una vestidura blanca, usted fue transformado y como usted no hay otro igual. Y es por eso que es codiciable ante los ojos del enemigo. Por esta causa es que uno, cuando no tiene entendimiento, no ha empezado de pronto a concebir qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, empezamos como a desviarnos de un momento en el cual decaímos o declinamos. Y en esto se ha basado Satanás muchas de las veces. Y por eso jóvenes cristianos a nivel nacional han caído, tremendos servidores, tremendos predicadores, hombres y mujeres que cantaban al Señor con voces angelicales, hoy ya no están en la iglesia, porque de pronto se dejaron seducir por Satanás. Prácticamente nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que hay en nosotros, algo especial. Cierta vez se le acercó al Señor Jesucristo a este demonio que estaba ya metido en este hombre que estaba en Canaria, y le dice: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios Altísimo? Él no miró a Jesús con toda su túnica de pronto usada, sino que los demonios miraron más adentro y se dieron cuenta que ahí estaba el verdadero Dios y la vida eterna. Es lo mismo con nosotros como jóvenes. Satanás mira el corazón, mira lo que hay en ti, y eso te quiere arrebatar. Y es por esta causa que Satanás se ha dispuesto especialmente a hacer caer a la juventud. Una vez decía alguien: la juventud es el futuro del país. Y yo me ponía a pensar y decía: ¿cómo puede ser posible que la juventud ecuatoriana sea el futuro del país si viven en drogadicción, si viven de pronto por ahí en adulterio, viven en fornicación, viven en borracheras? ¿Cómo es posible que sea esta juventud el futuro del país nuestro? Pero la iglesia del Señor tiene una juventud especial, una juventud santa, que sí podemos decir
y la juventud apostólica es el futuro de la iglesia, porque cuando ya estén ancianos estarán los jóvenes para tomar la rienda de esta iglesia y continuar así el ministerio de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor, demos alabanza al Señor. Miren la palabra del Señor, dice el 39 de Génesis, que esta mujer prácticamente le estaba seduciendo a José, no una vez, sino día tras día, insistiendo, persistiendo hasta ver cuándo cae José. Pero el 9 nos dice José claramente, esto es impresionante, algo que me llama la atención a mí. Al estar José de pronto delante de esta mujer hermosa, él no se pone a pensar de pronto en sí mismo, de pronto en el resto de la gente, en el faraón. Él dice claramente, ¿cómo cometería yo tan grande mal? ¿Cómo pecaría yo delante de Dios? Es que él no tenía al Señor Jesucristo por delante, como prioridad. No importaba el resto, él decía, si peco, no peco contra el faraón, ni contra Potifar, no peco contra nadie más, sino contra Dios. Y esto es algo interesante, en cuanto dice, ¿cómo cometería yo este grande mal? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Después de haber recibido tantas glorias y tantos beneficios de parte del Señor, en tierra ajena, en tierra extranjera, Dios me ha respaldado. ¿Y cómo va a ser posible que yo cometa tan grande mal contra Él? Es lo mismo que puede decir un cristiano, un joven, un adolescente. De pronto alguien se le presenta por ahí y empieza a seducirla y de pronto invitarle por allá a los bailes. Invitarla por allá de pronto a discotecas y a diferentes lugares. A los jóvenes invitarle un cigarrillo, por ahí de pronto una copa de licor. Pero muchos de pronto lo acceden y dicen, vamos a probar, a ver qué pasa, a ver qué tal es. Pero gracias a Dios hay muchos cristianos que dicen, ¿cómo voy a cometer yo esto delante de Dios? Si ya he recibido el Espíritu Santo, ya fui bautizado en el nombre de Jesús, Dios me perdonó los pecados, ¿cómo voy a cometer tan grave error? Y esos son los jóvenes que prevalecemos hasta el día de hoy. Gracias al Señor por eso, aleluya, demos alabanza al Señor. Un día se le acerca, entra este joven José a la casa y para desgracia de José, la casa estaba sola, la casa estaba prácticamente vacía, no había ningún sirviente más adentro, únicamente la esposa de Potifar. Es como que José iba entrando a la jaula de león y la leona estaba lista ahí para dar el zarpazo. Se adentra a él, pero no con intenciones malas, porque la Biblia declara claramente que él entró para hacer su oficio, el oficio que tenía que hacer. Y en eso se acerca esta mujer, y esta mujer empieza a seducirlo otra vez, y empieza a cogerlo de las ropas de él, de las túnicas, y empieza a exigirle y a decirle, duerme conmigo, te exijo que duermas conmigo. Pero este joven empieza a desatarse de eso y huye. Esto es impresionante. Imagínense hoy en día, un joven bien metido en Dios es capaz de hacer esto. Pero un joven que no está centrado en Dios no es capaz de hacer esto. Imagínense que una chica hermosa, de buen semblante, empieza a cogerlo solamente del brazo y si no está bien centrado en Dios, es muy improbable que caiga el cristiano joven. Es muy probable que este joven llegue a fracasar y llegue a caer en las manos del enemigo. Pero vemos aquí que José se suelta
suelta y sale huyendo. Y la palabra del Señor dice que él huyó y esta mujer se quedó con los harapos. Prácticamente después de que no siguió su acometido, él empieza a difamarlo, él empieza a mentir y a decir que él quiso deshonrarla. Y empieza a gritarle a todo el mundo que José quiso ultrajarla, quiso deshonrarla a ella. Es que eso es lo que hace Satanás. Cuando ve que un cristiano no cae en su trampa, empieza a mentir contra él. Cuando empieza de pronto a difamarle y empieza a decirle cosas que ese cristiano, yo lo vi por allá con diferentes amigos, o tomando, o bebiendo, o lo vi en tal lugar haciendo tales cosas. Pero el hombre que está centrado en Dios, Dios lo guarda y lo respalda, y la verdad sale a la luz, y luego todo el mundo empieza a darse cuenta de que es un hombre legítimamente de Dios, que no ha cometido falta, sino que Dios lo sigue respaldando al igual que José. José fue llevado a la cárcel por una mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos sido difamados en diferentes lugares por mentiras? Pero que sabemos que Dios nos ha respaldado porque es verdad que nosotros no hemos causado mal alguno. Y Dios es el que respalda y que saca la verdad a reducir. Como dice su palabra, las cosas que hacemos de lo oculto, sean buenas o sean malas, Dios las saca a reducir ante el público. Lo oculto, sea bueno o malo, Dios lo muestra a los demás. Y si es bueno, todo el mundo empieza a extender elogios para esa persona, para ese cristiano, y empieza a decir: wow, qué buen cristiano que es, qué buen hombre que es, qué hombre de ejemplo que es para seguir. Una vez me decía alguien, cuando recién empecé a estudiar en la universidad, me decía: vamos a la discoteca, Adriana. Y unas mujeres jóvenes, las señoritas ahí en el curso, pero vamos nomás, solamente vamos a estar un rato. Y le digo: no, yo soy cristiano. Y me dicen: pero ¿qué pasa? Yo he visto a muchos cristianos, la chica que está ya es cristiana, y ella no fue con nosotros. Y solamente estaba sentada ahí y nada más. Vamos, acompáñanos. Y le digo: no. Me dicen que no solamente nos van a acompañar, nos han sentado ahí. Le digo: la palabra del Señor nos dice claramente que uno no puede acceder a esas cosas. Dice: ¿pero qué? ¿Te impide tu religión? ¿Te impide el pastor? ¿Qué pasa? La palabra del Señor, les digo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y me dice: tú no puedes beber. Le digo: no, yo sí puedo beber, pero no debo, porque eso es atentar contra Dios. Y de ahí para adelante, de pronto unos empezaban a mofarse y empezaban a reírse. Ay, el hermanito y el cristiano y el aleluya y de todo. Pero en el transcurso del tiempo, gracias a Dios, se iba adquiriendo respeto de todos ellos por la conducta, cómo se conduce un cristiano. A pesar que haya formas de buscar de punto de que caiga el cristiano, el hermanito, y ven que no hay forma de hacerlo caer, empieza a ponerlo en alta estima. Eso es lo que debe formarse en el hombre, en la mujer, en el adolescente. De donde esté, en el lugar que se encuentre, ser recto como el Señor nos demanda. Que empezaremos a ser, como dice la palabra de Dios, luz en medio de las oscuridades. Gloria al Señor Jesucristo, demos alabanzas al Señor. Miren, la palabra del Señor nos dice claramente que Jesús ha puesto en nosotros no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de autoridad para vencer esas cosas. Y vemos a José, un hombre vencedor, un hombre que salió con altos honores delante de Dios, un hombre que fue elogiado de gran manera después que salió de la cárcel, fue un hombre que fue elogiado incluso por los egipcios, que no era pueblo de Dios, y todos los egipcios estaban a los pies de José, de rodillas
José. Esto es algo tremendo. Si nosotros nos damos cuenta, cuando el hombre permanece delante de Dios en santidad, todos los demás empiezan a tener alta estima de ese cristiano o de esa cristiana, o de ese niño, de ese adolescente, donde quiera que se encuentre, no importa. ¿Cómo nos vale el Señor por eso? Pero ciertamente hay otros ejemplos en la Biblia que vemos a este hombre, Sansón, un hombre que fue escogido por Dios desde antes de su nacimiento. La palabra de Dios nos dice que fue un nazareo, que quiere decir apartado, exclusivo para Dios. Pero él empezó a dejarse seducir por una mujer. Y todos sabemos el final de él. Pero es muy interesante mirar esta parte. Jueces 16:5. La palabra del Señor nos habla de una manera especial en este versículo. Y nos revela la artimaña del enemigo. ¿Cuál es su interés para con nosotros? Jueces 16:5 dice: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Esa es la astucia del enemigo. Engáñale. Si tú le engañas, te vamos a dar tanto. Incluso en diferentes lugares hacen apuestas y dicen: yo apuesto tanto a que ese hermanito toma porque toma la copa. Otros dicen: yo apuesto tanto a que esa hermanita se mete con el joven de acá que no es cristiano. Y hay jóvenes incluso que dicen: yo apuesto tanto que me la vacío ahí y no es como cae. Y hay muchos así. En la universidad hay muchos que hacen diferentes tipos de apuestas. Y hay otros que incluso pagan y dicen: te voy a dar tanto si vas y haces esto al hermanito para que caiga. Es que esa es la astucia, esa es la intención del enemigo para con el cristiano, para con el joven especialmente. Pero el hombre que está bien metido en Dios sabe reconocer la artimaña de Satanás y sabe cómo reducir, cómo desviarse de ahí. Pero hay muchos que de pronto cometen el error que cometió Sansón, dejándose guiar, de pronto dejándose impresionar por la belleza de la vida, empiezan a declinar y empiezan a caer. Luego, ¿dónde queda la gloria de Dios? ¿Dónde queda la gloria del Señor? ¿Dónde quedan las victorias pasadas? Y simplemente este hombre, Sansón, se dejó declinar por sus deseos carnales, sin darse cuenta de dónde estaba la gloria del Señor, sin hacer un contrapeso entre la gloria del Señor y los deseos de la carne. José era un hombre que se dio cuenta y dijo: voy a poner en una balanza la gloria de Dios y mis deseos. Y empezó a pensar y dijo: no, ¿cómo voy a cometer tan grande mal contra mi Dios? Porque tuvo en alta estima la gloria del Señor y sus deseos los tuvo en poco. Porque yo no creo que José haya estado un hombre de poco, de fierro ahí que no sentía nada como una mujer al frente. Era un hombre que sentía los mismos deseos, de pronto de pasiones como todo ser humano. Pero él se dio cuenta y dijo: la gloria de Dios es más grande que mis deseos propios. Y Sansón fue todo lo contrario. Se olvidó del Señor, se olvidó de las victorias que le dio, y puso a sus pies sus deseos, y puso a sus pies en la vida lo que él sentía, sus concupiscencias. Y ese fue el castigo de él: caer y ser azotado y ser una burla delante de sus enemigos, delante de los filisteos. Todos se burlaban de él, le escupían y le abofeteaban. Y es lo que hace mucha gente. He escuchado testimonios de algunos jóvenes, hermanos cristianos, que me han dicho: wow,
Yo era así antes. Yo le servía al Señor en este lugar, en tal comité. Pero una vez caí y ahora la gente se burla de mí. No tengo cara para levantar mi rostro de pronto y decir: Cristo te ama, porque saben quién fui y cómo caí. Pero gracias a Dios, como los que somos de pronto cubiertos por la sangre de Jesucristo y guardados por Él, que Él nos ha guardado y no ha permitido que nuestros pies resbalen para ser culpa de los demás, y aún permanecemos de pie por su misericordia. Aleluya. ¿Por qué no darle una alabanza al Señor Jesucristo? Hay una parte que me impresiona mucho. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Quisiera que demos lectura de esta parte para ir culminando. Gloria al Señor. Si alguien lo tiene, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Desde el 13 damos lectura y dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No podemos decirle: el Señor me dejó caer, de pronto el Señor me dejó declinar, porque la Biblia dice claramente que el Señor no tienta a nadie, sino que cada uno, de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a sus deseos, de ello es atraído. Es que nos damos cuenta aquí que el enemigo está en audaz, que sabe y conoce, como dicen vulgarmente por ahí, de qué pata cojeamos. Y es que si alguien de pronto antes le gustaba el alcohol, no le va a presentar el cigarrillo, sino le va a presentar lo que más le gustaba. Si a alguien de pronto le gustaban las músicas por ahí, no cristianas, reggaetoneras y de todo eso, no le va a presentar de pronto alcohol, le va a presentar eso, lo que le gustaba. Porque eso es lo que él tenía antes, y en lo cual él se inclinaba. Pero después que el hombre se da cuenta de esto y empieza a mirar eso y empieza a ser atraído por eso, empieza a declinar contra esas cosas, llega el momento en el que cae y comete pecado. Y después del pecado, dice, después de que es consumado esto, viene la muerte. No la muerte de pronto para muchos, la muerte física, pero sí la muerte espiritual. Es por esa causa que hoy en día muchos hombres cristianos, jóvenes, no están en este lugar, porque espiritualmente han muerto. Y no es algo que ha pasado de la noche a la mañana, esto es un proceso. Es un proceso que se ha ido dando día tras día. Hoy día se te presentó una dificultad, una música por ahí, y lo fuiste escuchando, y después pasaron otros días, y también fuiste llegando poco a poco a ello, hasta el momento en el cual, como dicen, te cortaron las piernas y caíste al piso. Porque es un proceso en el cual el enemigo usa. Una vez decía alguien: qué terrible es que alguien deje la gloria de Dios por una minifalda. Qué terrible es que alguien deje la gloria de Dios por un cigarrillo. O que alguien deje la gloria del Señor Jesucristo por una mujer o por un hombre inconverso. Esto es triste, hermanos. Pero cuando el cristiano se ha fundamentado bien en las cosas del Señor, y cuando sabe de dónde Dios lo sacó, empieza entonces a meditar y empieza a pensar: ¿cómo dejaría yo la gloria de Dios por algo simple? La Biblia dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y es bueno saber esto. José era un hombre que hizo la voluntad de Dios y por eso permaneció firme hasta el fin de sus días. Sansón era un hombre que no tuvo a bien a la gloria del Señor. Murió como murió, en vergüenza, delante de los burladores, filisteos, hombres y mujeres, en ese tiempo, riéndose de aquel Sansón. De pronto, mirando las glorias pasadas, Sansón se arrepentía hasta lo más profundo de su ser. Pero aún allí empezó a clamar y empezó a decir al Señor que le dé una oportunidad más. Pero Dios, que es misericordioso, se la concedió. Hoy en día hay muchos jóvenes cristianos que han decaído, han menguado y empiezan a decir: Señor, una oportunidad más. Dame una oportunidad para levantarme nuevamente. Pero Dios, que es misericordioso, ha hecho eso. Y muchos, gracias a Dios, se han levantado. Pero otros, de pronto, han tenido esa fortaleza para decirlo y aún siguen ahí arrastrándose. Y qué pena es eso. Pero qué bueno es saber que Dios aún está presto para ayudarnos. No sé cuál es la debilidad suya. No sé cuál es de pronto la causa en la cual usted está luchando. No sé de pronto en qué momento de su vida de pronto usted sintió deseo de inclinarse otra vez atrás. Pero me gustaría que se quede grabado eso en su mente. ¿Cómo se sentiría usted después de que deje la gloria de Dios por algo insignificante? Muchos jóvenes han dejado al Señor, han dejado el servicio, han dejado a Dios simplemente por una chica allá afuera. Van, gozan con esa chica, luego las abofetean, los deja ahí y luego quedan ahí siendo una burla para los demás. Las jóvenes en la misma situación, hombres y mujeres, adultos, jóvenes hombres casados de pronto, empiezan a mirar por otro lugar y empiezan a dejar sus hogares. Yo he visto casos así. Una vez miré a un hombre que llegó a la iglesia arrepentido y llorando y clamando misericordia de parte de Dios. Llegó al Señor, Dios perdonó sus pecados y bautizó. Estaba un tiempo en la iglesia sirviendo al Señor. Cuando de pronto un día ya no iba a la iglesia, y cuando una vez me encontré por allá con otra chica, la esposa sigue yendo a la iglesia, los hijos también, pero él se despistó y se fue por allá. Y eso es lo que yo me preguntaba y decía: ¿cómo es posible que alguien cometa tan grave error de dejar al Señor, dejar su familia, dejar esta salvación que Dios ha dado por sus empresas? Pero la palabra de Dios es clara y enfática en decir que todo aquel que permanece en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Todo aquel que está en las manos del Señor, Dios lo guarda. Una vez decía a alguien: acostúmbrate a hacer oraciones de ahorro. Cuando estés bien, todas tus rodillas, y dile al Señor que te guarde y que te cuide en el momento de debilidad. Porque cuando estás débil no vas a tener de pronto deseo de arrodillarte. Porque cuando estás débil no vas a tener el deseo de doblar tus rodillas. Pero esas oraciones que hiciste antes cuando estabas fortalecido, esas oraciones guardadas aquí, Dios las va a tomar y se las va a poner enfrente y a decir: dile a mi hijo que lo guarde cuando esté débil. Y hoy es el día que lo voy a guardar. Y aunque vengan tentaciones y Satanás se presente, no voy a dejar que caiga, porque este es mi hijo amado. Aleluya. ¿Cómo le va a alabanza al Señor Jesús? Una vez estaba en una condición tan crítica, tan debilitado, pero me acordé que antes oré al Señor y le decía: Dios mío, guárdame. Cuando esté débil no puedo hablar, guárdame caer. Y venían momentos críticos, venían tentaciones. Y luego que me repuse, Dios me levantó.
me di cuenta y dije, ¿cuán grande es el amor de Dios que cuando luego estaba orando me iba de pronto al culto, Dios me guardó de lo que leí? Gloria a Dios, Que amén. vuelva a orar cuando no esté bien, para que cuando se vaya, ese momento sea guardado por el Señor. No dejes de amar al Señor Jesucristo por tus deseos, por cosas simples, por más bonitas que sean, por más atractivas que parezcan. No cometas el error de muchos. En tu corazón hay deseo de servir al Señor, eso es agradable delante de Dios. Y si en tu corazón hay el anhelo de glorificar al Señor todos los días de tu vida, Dios no te va a dejar desamparado. Si en esta noche deseas ánimo, fuerza de parte del Señor, aquí está el que fortalece. Póngase de pie. Aquí está el que da fuerza al cansado, el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, el que da ese sustento, ese descanso que está cansado ya. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en momentos críticos a punto de caer, a punto de desfallecer, pero de pronto Dios un día puso su mano y dio su caída. ¿Quieres agradecerle por eso al Señor? Hágalo, hermano. ¿Quieres agradecerle por eso al Señor? Hágalo. Y si quieren esta noche orar al Señor y decirle, guárdame, Señor, cuando esté débil. No permitas que sea un blanco fácil de Satanás. No permitas que Él me tiente, que Él me tome en sus redes. Porque es triste ver que se puede ver muchos hombres y mujeres de antes servir al Señor, tremendos predicadores, poderosos hombres de Dios, que de pronto han caído sin presas. Oremos al Señor Jesucristo. Padre celestial, Dios de los cielos, tú eres el que conoce el corazón nuestro. Tú sabes y conoces nuestro corazón. En lo más profundo de nosotros hay el deseo ferviente de servirte, de hablar, de buscarte a ti, y de no fallar tu Señor. Guárdanos, Señor, en la tierra, gloria a Dios. Guárdanos en la tierra, gloria tuya, por los deseos de adorarte, Señor. Adorarte con el alma, Señor. Adorarte con amigos, Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Alabamos al Señor Jesucristo, decimos, gloria a Dios. Qué hermoso es de escuchar por palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por servidores como el hermano Adrián Buscano, aquí en esta hora, que nos habló a través de la Biblia, del medio que el Señor Jesucristo nos ha dado para poder entender que si nosotros resistimos si nosotros resistimos al diablo, la Biblia dice que Él cuida de nosotros, amén. Y en toda tentación, porque las tentaciones no vienen de Dios, Él nos está ayudando para restablecer nuestra vida espiritual por el Señor Jesucristo. Qué hermoso es escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús, amén. Tomen asiento, mis hermanos. En esta hora tomen asiento. Y bueno, vamos del corazón contento, del corazón agradecido, vamos a dar lo que el Señor Jesucristo ya nos ha dado, que es su palabra.